La Liga de Acción Social presenta Un libro al aire con Jorge Luis Rodríguez y Ángel Alcalá. Bienvenidos a un episodio más de Un libro al aire, esta iniciativa de la Liga de Acción Social para conversar de diferentes obras literarias que están siendo creadas en Yucatán por literatura compuesta por yucatecos y yucatecas, y nos da muchísimo gusto que nos acompañen en un episodio más para inspirarnos y emocionarnos con otras obras. Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Hola Ángel, un gusto como siempre estar acá y un gusto presentar este nuevo episodio con un libro muy interesante de un autor yucateco de los últimos años que se especializa en estas novelas históricas. Recuerda, va combinando a través de la ficción episodios reales que ocurrieron en la vida real, pero nos los cuenta de una manera tan agradable que vale la pena conocer su trabajo. Hoy nos vamos a bucear de la mano de Pedro Peón Roche, que se encuentra con nosotros en este episodio. Pedro, bienvenido, qué gusto saludarte. Muchas gracias, Ángel, muchas gracias, Jorge, por esta invitación a acompañarles y acercarnos al público. Es una oportunidad más de dar a conocer el trabajo que uno realiza en pro de la cultura peninsular. Arrecife Alacranes 1848 es el título de esta obra, que como bien señalaba Jorge, es un viaje histórico para contar sobre navegar en Yucatán. La fecha que acompaña el título del libro es cuando sucede la desgracia de este naufragio, ¿no? Todo naufragio es una tragedia, es una desgracia, es algo no esperado y es algo que siempre trae mucho dolor a la gente, ¿no? En todo nivel, personal, empresarial, comercial, de relaciones, de comunicaciones, ¿no? Y en 1848 es cuando sucedió este naufragio. Este era un barco cuando comenzaba apenas la época de los primeros barcos al vapor. Y este barco se movía con velas, tenía mástiles y también vapor. Ruedas de paleta, o sea, las que iban a los lados, a cada costado del barco, a estribor y a babor, girando. Y era una tecnología todavía muy novedosa para 1848. Estamos hablando de los primeros 30 años de estar navegando en el mar. 1812 comienza la navegación en los ríos, estamos hablando de Escocia, y prontamente se ve que el invento traía muchos beneficios para acelerar la navegación. Y acelerar la navegación es encoger al mundo, porque es hacer más cortos los tiempos, y con los tiempos pues, se reducen las distancias. O sea que Pedro, el libro trata acerca de un naufragio, entiendo que es el del SS Tweed. Tweed es el nombre del barco de vapor. ¿De qué nacionalidad era el barco? Era un barco británico. Y encalla en Arrecife Alacranes. Sí. Este lugar, Arrecife, por favor, si nos puedes comentar. Yo he escuchado muchas historias acerca de Arrecife Alacranes. Creo que esta es una de esas que da pie a la leyenda, ¿no? De Arrecife Alacranes. Un lugar que todos los yucatecos hemos escuchado, pero muy pocos hemos tenido la oportunidad de visitarlos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esta zona de la costa yucateca? Bueno, dentro de las tantas e innumerables maravillas que tenemos en nuestra península de Yucatán, entendamos Yucatán, Campeche, Quintana Roo, las hay paisajísticamente, cultural, folclóricamente, de todo tipo. Y la historia es riquísima, como sabemos los yucatecos, ¿no? De la gente de la acción social que está muy clavada en todo este tema cultural, histórico, ¿no? De la península. Bueno, Alacranes es un arrecife que está, hablando en kilómetros, para no confundir al auditorio, a 100 kilómetros al norte, enfrentito del puerto de Progreso. Y se compone a grosso modo, de 40 kilómetros de largo por unos 15 kilómetros de ancho y tiene 5 islotes. No llegan a ser grandes islas. La principal se llama Isla Pérez. Es un sitio donde han sucedido encallamientos desde 1524, el primero del que se tiene conocimiento, época colonial, comienzos de la navegación española, cuando iban en las rutas de Cuba hacia Veracruz, y había que pasar obligadamente o por arriba o por abajo, al norte o al sur del arrecife. Entonces es un sitio de aguas cristalinas, corales, peces de colores, un lugar donde anidan las diferentes especies de tortugas que tenemos aquí en el Atlántico, y también un refugio de aves.
aves migratorias y también algunas endémicas. O sea que nos estás hablando, por lo que escucho, de un paraíso que tenemos aquí en Yucatán, pero a la vez un paraíso muy peligroso, que tiene mucho que ver con la historia marítima de los barcos que se han aproximado a la península de Yucatán. Es correcto. Los datos históricos que tenemos, los registros, muestran, aunque varían, pero podemos hablar de más de 400 naufragios ocurridos en ese arrecife. Wow, es bastante. Y aquí vemos un poquito para los que nos están escuchando cómo empieza esta historia de, ya se pueden imaginar qué tipo de aventura nos vamos a encontrar en un lugar paradisíaco y cómo termina esta expedición del SS Tweed. De hecho, en la contraportada, en el libro, menciona espuma a proa, como un grito aterrador. Y quiero que nos platiques en este libro, a ver, ¿cómo empieza a ser contado? ¿Estamos hablando de que empieza con la espuma a proa o empieza desde cómo fue este proceso de ordenar esta cronología o esta aventura? Claro, bueno, primero les quiero decir que soy la persona que ha tenido la fortuna y dedicado también, pues una decisión personal, el tiempo para recrearme y conocer la península, distintas, las selvas, los cenotes, los ríos ya más por la zona de Campeche, y el mar es uno de mis temas principales. Y estando un día buceando entre los restos de este naufragio en el arrecife, pues buceaba yo, mis hijos eran muy pequeñitos, el chico tendría por decir 5 años, el mayor tendría 9, y me preguntan, oye papá, ¿y estos fierros? Pues están muy peligrosos, está lleno de pescados, peces de color, está muy bonito, pero ¿y qué era este barco? ¿Qué le pasó? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué chocó? Y entonces dije yo, caray, nos falta investigar mucho. Y esto fue una gran oportunidad para lanzarme a los archivos. Hoy en día tenemos la fortuna de tener archivos digitalizados, sobre todo en países los que llamamos del primer mundo, ¿no? Digamos que en países europeos, países norteamericanos e incluso en Asia en algunos. Y entonces me eché un clavado profundo a los archivos nacionales, acompañado de amistades mías, doctores en historia, a los archivos de Veracruz, al puerto de Veracruz, a los periódicos, a la documentación que existía. Y me di cuenta que en México se tiene muy, muy poco sobre el suceso. Si acaso se sabía por periódicos que había naufragado un barco, de dónde venía, a dónde iba, que era de La Habana en esta ocasión, de La Habana a Veracruz, y decía cuántas personas fallecieron y cuántos sobrevivieron. Y una carta posterior del agente naviero consignatario del barco que estaba en el puerto de Campeche, era el puerto importante para la navegación, pero no había nada más. Pero con la digitalización de los archivos me pude clavar asociándome, lo cual es una cuota realmente simbólica. Te cobran allá 10 libras o algo así y tienes todo un año de acceso a la información. Y voy encontrando, jalando cabo, ¿no? De un dato brincas al otro y empiezan las entrevistas a todos los sobrevivientes. Cuando un barco naufraga, no se dice por parte de los armadores, ¿no? O sea, la empresa propietaria, pues, el naufragó y ya está. No. Las empresas aseguradoras quieren confirmar que realmente se haya dado el suceso. ¿Cómo garantizas que no el capitán o la gente de a bordo vendió la carga y luego dijeron vamos a hundirlo y se clavan el dinero y todo, ¿no? Entonces se arman investigaciones, es todo un juicio, los van llamando por separado y todos narran lo que les sucedió y cómo sobrevivieron. Unido a las declaraciones de prensa, pues fui armando muchísimo material. O sea que tenemos este libro se empezó a preparar desde hace décadas, ¿no? Wow, y todo este proceso de investigación, ¿cuál fue la parte que más disfrutaste de este proceso de investigación, además de escabullirte y ver el hundimiento del barco? Claro, por supuesto, ir allá, regresar allá, yo regreso casi cada año, procuro dar varias vueltas a bucear al arrecife, ¿no? Me meto con tanques de oxígeno y de aire, ¿no? Comprimido. Pero ya llegar a un lugar donde ya tienes información, donde ya empezaste a entender qué sucedió, vas recreando cómo ha de haber sido el suceso y se te queda la piel de gallina, ¿no? De imaginar estas pobres gentes en aquella época. Situémonos en 1848, cartas de navegación muy imprecisas,
desconocimiento de la exactitud en el lugar donde se encontraban, aislados, sin manera de comunicarse con tierra firme, no sabían qué iba a pasar. No había radio para pedir auxilio, no había nada. Nada de eso existía, ¿no? Hoy lo podemos ver anacrónicamente con los ojos de la tecnología que tenemos. Hoy con tu celular te comunicas a donde quieras del mundo, ¿no? Pero antes no. Era prácticamente una muerte agonizante que no sabían cuántos días les iba a llevar y qué desenlace iba a tener. Híjole, y ahora que tenemos hecha y frente a nosotros esta obra, esta reflexión me resulta muy interesante, justo la aproximación histórica que haces para poder retratar con detalle y aprender sobre el mundo, en este caso marítimo, de la navegación. Pero en la historia que menciona tu obra, ¿hacia dónde te gustaría que el lector tenga aprendizajes? Hacia el punto de reflexionar de la gran riqueza cultural e histórica que tenemos en la península y que merece ser conservada. Y para conservarla hay que conocerla. Mi trabajo acá es dar a conocer sucesos como este para que quienes visiten el lugar lo disfruten, lo valoren y lo conserven. Hay que conservar todo porque se pueden venir estudios posteriores que nos den muchísima más información. Por eso es importante, en mi punto de vista y en los trabajos que realizo, dar a conocer lugares para que la gente al conocerlos los quiera y los respete. Maravilloso. Está recomendado para todas las edades. Todas las edades. Además es un libro de carácter pedagógico. La primera parte, que es la parte corta, muestra la etapa histórica de la navegación y el desarrollo tecnológico. Cómo se pasa de navegar a la vela, lo cual ya llevaba al ser humano miles de años navegando a vela, por supuesto, con sus transformaciones, con unas mejoras en los diseños, y el comienzo del siglo XIX con el invento del vapor, que ya se tenía para ferrocarriles, para maquinarias, pero su adaptación al mar. Y no solo al agua, de lagos y ríos, también al mar, donde también el cambio en el diseño fue muy retador, porque las olas le imprimen una fuerza muy grande a los cascos de madera y a la forma de propulsarse, de impulsarse, ¿no? Entonces, cuando tú buceas algunos de estos lugares, como todo vestigio arqueológico, viendo los restos de lo que queda, te puedes hacer una idea muy aproximada de los años en que sucedió, porque logras ver la tecnología de los restos. Pecios le llamamos en arqueología submarina a los vestigios que quedan de un naufragio. Pedro, aquí esto que nos comentas es fascinante, desde toda la evolución tecnológica, cultural, de navegación. Y, o sea, para que nuestros lectores, nuestros radioescuchas se puedan dar una idea, todo lo que van a poder aprender en este libro, Arrecife Alacrán, es 1848. En tu caso personal, como el autor de este libro, que fue una investigación de muchas décadas que te llevó por muchísimas fronteras, investigando, buscando documentación, ¿qué aprendizaje te llevas o cuál es uno de los aprendizajes que te llevas en este proceso de creación literaria? Bueno, siempre es un reto proponerse escribir un libro bien escrito, como los trabajos que a mí me gusta realizar. Entonces, dar a conocer, ese es el reto grande, dar a conocer nuestra historia. Yo acudo, me baso y me apoyo en los trabajos de los profesionales, de los académicos, todo ese mundo de gente que su vida y su labor es fascinante. De allá obtengo los datos duros, entonces me ocupo de pasarlos a un lenguaje entretenido, ameno, interesante, que haga que la gente en general, que no son especialistas, se interesen por el tema. Y ambiento la situación, el sitio, el suceso, y le vas metiendo como escritor pues todas esas herramientas que hacen que sea agradable de leer, sin alterar para nada el contexto histórico. Al final, el inicio, o sea, a resumidas cuentas, el inicio y el final de estos personajes es lo que pasó, es lo que sucedió y lo que tú encontraste, ¿no? Sí. ¿Cómo se fue desarrollando estos hechos? Como tú bien decías, la agonía, o sea, el temor, todo lo que significa
un encallamiento, o sea, un naufragio, que yo nunca, gracias a Dios, nunca he tenido la oportunidad de estar en uno, pero hemos visto en las películas de todo lo que debe ser, que nos regresas a pensar a cómo la gente lo vivió, lo que se debe vivir, todas estas cuestiones. Y yo creo que nos puedes dar un adelanto. Hubieron sobrevivientes. Por supuesto, 79 sobrevivientes, 71 fallecidos. Pero una cosa muy importante que sucede es que quizá algunos de los radioescuchas sepan, a principios de los 1800, época todavía napoleónica, hubo una tragedia que indignó a la humanidad entera y se le llamó la balsa de la Medusa. Existe un cuadro muy famoso en el Museo del Louvre donde un pintor, Géricault, creo que se apellida el señor, pintó el drama. Era un barco grande francés que estaba yendo a poblar Senegal. Ponen al quien iba a ser el gobernador ya designado del Senegal al mando del barco por encima del capitán. Y este señor se hace que el barco navegue muy pegado a la orilla de la costa, allá en África, y encallan en un gran banco de arena. Hay bancos de arena que no están juntito a la orilla, pero que sí están cercanos. No solo están como en Progreso y Campeche y Quintana Roo, así en la orillita, no. Encallan, echan los botes al agua, no cabe toda la gente, decide entonces el gobernador que se haga una balsa rompiendo los mástiles y las tablas, y hacen una balsa grandotota y suben allá a la gente, y la idea era remolcar a la gente con los 3 barquitos grandes a remos, remolcarlos, lo cual se hubiera llevado un par de días hasta llegar a donde había un poblado. Pero la balsa se empieza a hundir y estaba, aunque no se volteaba, a la gente le llegaba el agua abajo de las rodillas. Entonces, el gobernador da la orden de que corten las sogas y dejen de jalar a la balsa. Y en la balsa habían como 140 personas. Les empieza a agarrar la noche, se empiezan a matar entre ellos, los malosos que estaban con armas, los soldados que habían puesto allá, destapan el vino, la gente se emborracha, las empujan al mar para que se los coman los tiburones. En fin, sobrevivieron como bien poquititas personas, ¿no? Ese drama había indignado a la humanidad porque llegó hasta el canibalismo y cuanta cosa. Y entonces es lo que tenían también en la cabeza los náufragos aquí del tuit. ¿Qué va a pasar de nosotros? Pero el caso de este naufragio es que el capitán mete orden con los que sobreviven y todos se cuadran a la disciplina naval, y eso hace que trabajen en equipo. Logran rescatar tablas para hacerse un pisito ahí para no estar mojados, logran rescatar algo de comida, logran prender fuego. Muy curioso, cuando encuentran los fósforos de antes eran bastante resistentes. La marca del fósforo se llamaba Lucifer. Y es una empresa la que hacía los fósforos para principalmente los navieros, porque eran los fósforos que aguantaban mojarse y se secaban con mucha facilidad, ¿no? Un viaje completo. Qué interesante, ¿eh? Para todos los que nos escuchan, si les gusta la aventura, si les gustan los viajes, si les gusta incluso algo de historia militar, pues Arrecife Alacranes 1848 es un libro que deben leer, y más si les gusta la historia de nuestra bella península de Yucatán. Había yucatecos a bordo, por supuesto. Unos fallecen, otros viven. Habían varios mexicanos allá ligados a las esferas altas de la política nacional. Viajar en aquellas épocas a Inglaterra, ¿no? O Europa, pues lo hacía nada más quien tenía una necesidad premiante, ya sea diplomática o alguien que dedicado al comercio. No eran épocas de paseo recreativo como hoy en día. Este libro, me han preguntado, se consigue en Amazon, en las plataformas de Amazon. Lo hay en medios digitales, que es muy económico y accesible al instante, o también se puede pedir impreso en papel y llega al domicilio de la persona, ¿no? Muy bien, pues entonces Arrecife Alacranes 1848 es esta obra escrita por el autor que se encuentra con nosotros, señor Pedro Peón Roche, que es una novela que combina, como ya escuchamos, tecnología marítima, pero también grandeza de humanidad en momentos críticos, con todos puestos a prueba. Entonces ya lo pueden encontrar en Amazon y hemos conversado con él para este episodio de Un Libro al Aire y ha sido maravilloso tenerte. ¿Algo que quisieras agregar? Sí. Mire, quizá yo no me hubiera animado a escribir este libro de no ser porque cuando en los archivos voy encontrando la manera en que los rescatan y quién los rescata, que sale del puerto de Sisal, Yucatán,
y baja su carga y baja todo y se lanza este comerciante naviero, se lanza en persona con su tripulación a rescatar a los sobrevivientes al enterarse, porque habían mandado una pequeña balsita a pedir ayuda. Y hace todo de una manera altruista, por ayudar, como trabaja la Liga de Acción Social, ¿no? En bien del prójimo. Y los rescata y les dan de comer y los llevan a Sisal, y en Sisal la gente les da casas y les dan comida, y la gente de Mérida se entera y les mandan ropa y les mandan hasta dinero para que puedan regresarse a su casa. Y estas personas pues insistían muchísimo y varias veces de manera oficial que cuánto debían. Y ni una persona, ningún yucateco y nadie se sentían ofendidos. No nos deben nada, esto es ayuda porque hay que ayudar al prójimo. Esa fue la gran enseñanza así, suprema que me dejó este suceso, ¿no? Que dije yo, esto vale la pena porque además muestra la grandeza humana por encima del lucro y la necesidad al necesitado. ¿Cómo responde la naturaleza humana ante la tragedia, ante estos momentos de adversidad? Y cómo lo que nos dices, desde cuándo la grandeza en el corazón de los yucatecos, de los habitantes de la península, ya estaba presente. De veras que una verdadera joya literaria para leer. Hay muestras y ahora escritas en este libro que hablan de valentía y de altruismo puro. Muchísimas gracias por estos minutos, Pedro Peón Roche, por acompañarnos en este episodio de Un Libro al Aire. Gracias, Ángel. Gracias, Jorge.